¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias que nos acompañan este viernes 21 de julio de 2023 aquí en las centrales de la semana a través de Central MX Noticias de todas nuestras redes y a través de... Hoy es Día del Perro, por cierto, Día del Perro. Felicidades a todos los perritos, a todos los que tienen perritos o perritas ahí como mascotas, como compañeros de vida. Un abrazo a todos los perritos hoy en su día mundial. Ya hubo por ahí un día internacional, luego un día nacional, día local, total que muchos días para los perritos. Héctor, Beto, muy buenas noches. Hola, gracias, buenas noches. Gracias, saludos a todos los que nos están viendo. Como siempre, la invitación a que se suscriban, a que nos lean y como siempre en el chat ahí nos pueden dejar los temas que les parezcan de su interés y que quieran que podamos discutir en este espacio. Gracias. Gracias, Fer, gracias, Héctor. Buenas noches a todos quienes nos siguen en esta transmisión. Recordarles, desde luego, en este Día del Perro, no al maltrato animal, no los tengan en azoteas, no los tengan amarrados, tengan agua, comida. No son juguetes, son mascotas, así que a cuidarlos. Sí, efectivamente, porque vemos lamentablemente estos últimos, no sé, 1 o 2 meses, varios casos de, pues no solo de maltrato, hubo ahí un caso en el Estado de México de un hombre que agarró a balazos a un perro. Es sí se necesita ya tener un grado de maltrato mental muy fuerte, ¿no? Para dispararle. Disparó 3, 4 veces al perro hasta que desde luego lo mató. Recordamos aquel caso tristemente famoso del que lo lanzó a un caso de chicharronero a un perrito que pasaba ahí por una carnicería, sale un desadaptado, lo levanta y lo avienta al caso de con aceite hirviendo, desde luego también el perro falleció. Y bueno, pues son casos que pues ojalá no tengamos que repetir en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos a empezar. Esta semana tuvimos pues no sé si decir poca actividad o al menos no estuvo tan intenso como en otras ocasiones con la visita de algunas corcholatas. Se ponía emocionante el asunto. Esta semana, pues francamente, lo más destacado es que sigue y sigue y sigue el presidente de la República atacando a Xóchitl Gálvez, él mismo a través de la mañanera. Ahora ya se inventó ahí una sección, ¿cómo se llama la sección? No lo digo yo, pues una vacilada, una auténtica patraña, ilegal desde luego, para seguir atacando a los opositores, en este caso ya concretamente a Xóchitl Gálvez. A los demás creo que ya no los pela mucho. Pues es que yo creo que nadie más está participando. Digo, no se ve alguna actividad de alguien extra del frente. O sea, alguno que otro tweet, alguna que otra situación, pero realmente Sí, más bien en redes sociales, ¿no? sí, Pero los demás la verdad hasta ahí. están desaparecidos. La única que realmente y que acusaron de factura fue de Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, es la rival a vencer, ya se vio, no hay alguien más. Para el presidente, la única, a quién temer, por así decirlo, es Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, no se ve por dónde. Y viene a Pachuca la próxima semana. Así es, el miércoles estará visitando el estado de Hidalgo. Yo creo que Xóchitl Gálvez está muy bien posicionada, desde luego va a la cabeza, aunque esta semana Santiago Krill dijo lo contrario, dijo que él encabeza la preferencia para abanderar el Frente Amplio por México, lo cual me parece completamente absurdo, es un sinsentido, pero bueno, ahí están las declaraciones del aún presidente de la Cámara. Y también veíamos que Xóchitl Gálvez lo decía en un video en redes sociales, el presidente tiene miedo, ¿no? Y se burlaba, empezaba a cantar diciendo que el presidente tenía miedo. No sé si sea miedo, pero le está llamando más reflectores a Xóchitl Gálvez, y desde luego esto le está afectando a él, porque esta semana también cayó en la preferencia, me parece que 3 puntos. Entonces, pues el presidente va en declive. Dicen los seguidores más radicales del presidente que esta es una jugada maestra, una jugada de ajedrez, así, muy milimétrica, muy precisa. ¿Por qué? Porque el presidente hizo con toda la intención ya un tema planeado, perfectamente bien definido como estrategia, levantar a propósito a Xóchitl Gálvez para dejar sin candidato a la Ciudad de México y sabiendo que pues con quien sea va a perder la presidencia de la República. Es decir, la jugada maestra consiste en seguir usando los recursos de la nación, del públicos, el erario, lo que significa la plataforma de la mañanera, y desde luego él en su calidad de jefe de Estado, atacando a una opositora, pues para como estrategia dejar
a la oposición sin posibilidad de ganar tanto la Ciudad de México, que es lo que creo que también le importa mucho, y desde luego la presidencia de la República. ¿Será cierto o pues, son visiones un tanto estrambóticas de los seguidores del presidente? Pues será una estrategia pues bastante dudosa, ¿no? Porque al parecer, y todas las encuestas que se han levantado hasta el momento, sin que haya realmente un responsable de las dos coordinaciones, aspirantes, candidatos o como se llamen en este momento, los dos escenarios, en tanto Xochitl contra Sheinbaum y Xochitl contra Marcelo, están prácticamente en un empate técnico. Entonces realmente sería una estrategia pues bastante rara, digamos, por así decirlo. Y pues la Ciudad de México, ¿cómo no la van a querer cuidar? Han manejado la Ciudad de México a placer desde hace Casi muchísimos 30 años. años. ¿Tú lo ves como estrategia, Beto? ¿O crees que No, sí yo creo fue que- ahí un resbalón presidencial? Yo creo que fue un resbalón, fue un tropiezo y yo creo que hasta un descalabro. O sea, porque realmente, Xochitl lo decía también en el mismo video, las corcholatas son de flojera, no son divertidas, no levantan, hacen más de lo mismo. Fue lo que dijo Xochitl Gálvez. Yo creo que efectivamente no está muy errada y lo vemos así porque pues, no despegan. Al contrario, en la preferencia pues siguen bajando, bajando, bajando. La única que más o menos se mantiene es Claudia Sheinbaum, pero pues viene de Ciudad de México y también hay un tema y un detalle importante es que Claudia Sheinbaum, su trabajo en la Ciudad de México, pues la ciudadanía no lo ha visto muy bien. Vemos los reclamos constantes con lo que pasa en el metro, con lo que pasa en las calles, el tema de inseguridad. Entonces, pues Claudia Sheinbaum no fue una buena gobernadora para la Ciudad de México, así lo ve la gente, así lo externan en redes sociales. Entonces, puede ser que probablemente sí ganaría Morena nuevamente la elección en Ciudad de México, pero hacia la candidatura presidencial yo creo que lo tienen un poquito más complicado con Xochitl Gálvez. Yo creo que ya se les escapó de las manos y sobre todo porque han ejercido un tema que es fundamental y a la sociedad le molesta, que es la violencia en contra de las mujeres, que es un mal en México, en un país tan machista. Y eso ha ayudado a Xochitl Gálvez a crecer en las encuestas, a tener más seguidores y pues se le está yendo al presidente de las manos el camino con Xochitl Gálvez. Veíamos ayer un video, ayer antier salió un video, pues francamente demoledor, donde se ve a Claudia Sheinbaum llegando a una terminal ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿el de la Ciudad de México o del AIFA? No, el de la Ciudad de México, ¿no? El Benito Juárez, el aeropuerto Benito Juárez, el que está en la Ciudad de México, no en el Estado de México, llegando a la terminal en absoluta soledad. Nadie se le acercó, pues como se supone que es con un personaje público de esas dimensiones, nadie fue y le pidió, bueno, el autógrafo ya no está de moda, pero la selfie, la foto, saludarla, nada. Iba con 2, 3 personas más. Se ve tristísimo cómo va caminando, porque fue un buen tramo el que caminó prácticamente sin que nadie la volteara a ver, salvo quien la estaba grabando y que evidentemente lo hizo porque, pues sí, se llamar la atención, ¿no? Pues es que al final de cuentas Sheinbaum se enfrentó a lo que justamente ella no quería y por lo que ella no quería abandonar el puesto de jefa de gobierno de la Ciudad de México, incluso lo declaró en muchas ocasiones que ella no quería dejar el puesto hasta después de la encuesta, ¿no? Y es que se tiene que enfrentar sola, por así decirlo, lo más sola posible al electorado, ¿no? Y, o sea, sin el cobijo del presidente, ganándose ella la atención de la gente, pues la verdad es que, pues prácticamente imposible. Digo, la verdad es que no traen un discurso claro, no traen un discurso convencedor, algo que te motive a la gente a ir al encuentro de ellos, ¿no? Y lo decíamos la semana pasada que estuvo acá Adán Augusto, ¿no? O sea, se ve el tema cuando hay personas a quienes las llevan, las movilizan, el nuevo término, no es acarreo, quienes movilizan, movilización. para irse a tomar la selfie con el candidato, a que cuando se enfrentan solos a la ciudadanía, ¿no? Y pues ese es el resultado. ¿Tú cómo viste ese video? ¿Tú lo consideras un reflejo de la realidad o fue alguna circunstancia ahí, a lo mejor la hora, no sé, alguna circunstancia que haya causado pues esa imagen tan Esa terrible soledad. para la candidata a coordinador? Pues yo creo que efectivamente es un panorama muy complicado. Para ella es decepcionante, desde luego,
porque es una persona que se precia de ser querida por la gente. No es que nosotros le pongamos ese título, no, ella se ha apreciado y lo ha dicho así, la gente la sigue, la gente la acepta, la gente la quiere. Sin embargo, pues un video donde vemos caminar desde el pasillo, bajar, salir, dirigirse a su vehículo completamente sola, sin nadie más que le haga caso, le pida una fotografía, algún acercamiento o algo. Yo creo que es algo para reflexionar hacia ella, y no nada más hacia ella, también a los demás aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, porque pues efectivamente pues la gente no los quiere. Y los videos que hemos visto de Claudia Sheinbaum en redes sociales han sido videos pues realmente negativos para ella. Veíamos, hace unas semanas lo comentábamos en este espacio, cómo la gente le gritaba, pues le señalaban algunas omisiones que han realizado a lo largo de su gobierno, y veíamos la diferencia con Xóchitl Gálvez, ¿no? Donde la gente pues, se le acercaba, le quería, en un restaurante también empezaban a gritar presidenta. Entonces, pues, quién sabe qué es lo que esté pasando ahí con Claudia Sheinbaum. No tiene el apoyo como ella lo decía. Y yo creo que en Hidalgo nos dará la visita de Xóchitl Gálvez un referente, y tendremos un contexto ya más claro de qué es lo que pasa, si la gente efectivamente ha sido movilizada, anteriormente acarreada, y o si van por convicción y cómo se comportan con ella. Hemos visto que el comportamiento con las demás corcholatas ha sido pues nulo, ¿no? No se inmuta la gente del mensaje de los candidatos, bueno, precandidatos todavía, y pues a ver con Xóchitl Gálvez qué tal le va y cuál es la aceptación que tiene con la gente. Pareciera ser por tercera semana consecutiva, todo apuntaría a que la contienda ya verdaderamente presidencial y no estas llenas de cosas raras, sí será entre Xóchitl y Claudia Sheinbaum, ¿no? Así, ahora sí, como decía en el box, frente a frente, cara a cara, ¿cómo ves tú a cada una? ¿A quién le ves más gracia, posibilidades? Pues más allá de la gracia o el, no sé cómo decirlo, Enroque con la gente. exactamente, pues la verdad es que yo no veo a un nivel, por ejemplo, de un debate, de los debates que organiza directamente el INE y que son forzosos en una campaña. O sea, yo no veo a Claudia Sheinbaum pudiendo debatirle a Xóchitl Gálvez. Y no porque no tenga el conocimiento, los méritos, la inteligencia de hacerlo, pero o sea, yo siento que Xóchitl Gálvez, como se dice coloquialmente, se la va a comer viva. O sea, se la va a comer viva. O sea, Xóchitl Gálvez ahorita está en un punto como lo estuvo Andrés Manuel en su momento. Tenía 3 rivales al lado, pero, o sea, con frases como era atacarlo a él, ¿no? Riquín, Canallín, Canallín, y este tipo de situaciones, yo creo que Xóchitl Gálvez está ahorita en ese mismo punto. Ahorita le pueden poner a varios ahí y se los va a comer por esa forma de ser. Hoy precisamente este viernes, Xóchitl Gálvez les respondió a Marcelo Ebrard una invitación a debatir ayer o antier, no recuerdo, ayer me parece, el jueves. Allá en su gira por Querétaro, Marcelo Ebrard dijo, bueno, pues vamos a debatir, no quisieron en mi partido, no quiere Claudia Sheinbaum, también la invito, y también Xóchitl, ya de una vez le dijo. Y hoy le respondió a Xóchitl Gálvez, le dijo, no se puede todavía, vamos a esperarnos, ¿no? Pero suerte en tu contienda porque veo dados cargados. O sea, ya le digo a entender a Marcelo Ebrard que pues él ya definitivamente que él no va a ser, ¿no? Que no cuenta con el apoyo y el respaldo pues de la principal persona, que es Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, él será quien designe a la persona de la Cuarta Transformación que encabezará la precandidatura para la presidencia de 2024. Yo creo que Xóchitl muy bien en su papel, desde luego ella le dice, ¿no? Que está centrada en ser la persona responsable del Frente Amplio por México, que todavía no son los tiempos. Efectivamente, pues lo batean, al igual que en su momento lo bateó Claudia Sheinbaum al decirle, pues no vamos a debatir. Xóchitl Gálvez lo hace, y no por miedo, no por falta de capacidad, sino porque efectivamente no son los tiempos. Aún el INE lo dijo así, todavía no es momento de decir algunas propuestas de campaña o algo así, porque todavía no son los tiempos, todavía no inicia la campaña, todavía no está el proceso, entonces pues habrá que esperar. Desde luego ella sabe perfectamente y lo predice que va a ser la candidata del Frente Amplio por México. Eso todos lo podemos ver. Ella es la que tiene los reflectores, ella es la que está marcando la agenda en estos momentos. Y pues desde luego, Marcelo Ebrard no sabemos si será él o será Claudia Sheinbaum. Desde luego, Adán Augusto no va a ser, ya lo vemos completamente apagado. Monreal, pues ya de él ni hablamos. Manuel Velasco ni aspira ni nada por el estilo.
Y Fernández Noroña, aunque sí tiene un poquito más de visión, pues no le va a alcanzar el capital político. Ahora aquí nuestra amplia producción nos da el dato, muchas gracias. Dante Delgado dice que podría él ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. O sea, ¿qué buscarán con esto? ¿Hacer ruido? ¿Lograr alguna negociación para después decirle, no, yo sí tengo mucho capital, mucho que ofrecer, pero no me va a alcanzar, entonces declino por fulano y cuando él llegue yo voy a hacer, no sé, algo. Pero qué ganas de enturbiar un proceso sumándose, subiéndose, trepándose, así, trepando, ¿no? Como Dante Delgado, que por amor de Dios. No, y se ha sumado a esta serie de declaraciones que han hecho figuras, las figuras públicas grandes, por así decirlo, de Movimiento Ciudadano, incluso Colosio, alcalde de Monterrey, me parece, Así es. diciendo, ¿no?, que el Frente Amplio le sobraba un poco de PRI y le faltaba muchos movimientos ciudadanos, ¿no? Entonces, generar este ruido, tratar de por ahí romper de cierta forma la alianza o quererse sumar, pero ellos querer encabezar. La verdad no se ha visto como que Movimiento Ciudadano tenga ese capital político al nivel todavía de pues prácticamente en el piso del PRI, pero todavía el PRI se ve que podría tener todavía más estructura, más votantes. No lo sé, pero pues no sé este juego que traen entre PRI y Movimiento Ciudadano, Sí, hacia parece dónde va como que Movimiento Ciudadano quiere disminuir al PRI como si se pudiera, o no sé, golpetearlo, vaya, para golpear al PRI, pues ahí están los priistas, digo. Y la verdad es que el peor enemigo, al parecer, del PRI, pues está justamente en la presidencia del CEN, ¿no? Exacto. O sea, no necesitan ya de alguien externo para... Pero tú verías a Dante Delgado, Beto, como candidato presidencial. No, yo creo que desde luego es una estrategia como en las elecciones próximo pasadas que vimos del Estado de México y de Coahuila, donde tenían a sus candidatos, no había candidato, pero aún así decían que se sumaban a la campaña de Morena con Delfina Gómez. Y lo mismo querían hacer en Coahuila. Entonces yo creo que lo que ellos buscan, pues obviamente, es dividir, confundir a la gente. Desafortunadamente Dante Delgado, aunque sea dirigente del Movimiento Ciudadano, pues no tiene capital político y me atrevo a decir que ni siquiera la presencia entre la ciudadanía. O sea, mucha gente le podemos preguntar quién es Dante Delgado y van a decir, pues, no sé quién sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí, al final de cuentas, volverán a sumarse a Morena, aunque digan que ellos no están con Morena y no comulgan con ellos, pues desde luego se sumarán nuevamente a la candidatura de quien encabece el frente, ya sea Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o alguno de los demás aspirantes, se sumarán con ellos no tienen la posibilidad mínima de ganar una elección tan grande como la de la presidencia de México. Pues Dante Delgado es aquel al que el exgobernador Omar Fayad le pidió una invitación a comer, desde luego, a tomar un café, más, ¿no? a tomar un café para sumar a sus 8 diputados, 15 alcaldes y demás personas que dejaron al PRI para seguir al exgobernador y ahora son los independientes. Y la posibilidad también que pudiera darse de que Marcelo Ebrard pudiera migrar a encabezar al Movimiento Ciudadano, Sí, ¿no? si le hacen la chicanada. Si le hacen la chicanada, que ya lo acusó y que la verdad es que todo parece ser que el gran elector tiene ya decidida quién va a ser su candidato. Y la chicanada será que no le den la candidatura. Es correcto. Digo. Y pudiera él encabezar esa candidatura, que no precisamente sería Dante Delgado, pudiera ser Marcelo Ebrard. Ya fue candidato, ya fue senador por el Movimiento Ciudadano, entonces no sería raro, ¿no?, que verlo de aquel lado pintado de naranja. Y pues la verdad es que ahí el daño, quien lo recibiría, o al menos yo lo entiendo así, sería Morena, ¿no? Porque pues al final de cuentas, Marcelo Ebrard es una pieza clave dentro del movimiento, ¿no? Sería romper. Sería romper el movimiento. Con el propio presidente. Quitarle votos, restarle votos a Sheinbaum, que bueno, en este caso pudiera ser. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y Xochitl Gálvez, calladita por la derecha, les pudiera dar ahí el susto de sus vidas. Pues aquí vamos a ver a Xochitl Gálvez, bien decía Beto, vamos a ver el parámetro, digo, no porque sea un parámetro a nivel nacional, ni mucho menos, pero bueno, vamos a verla aquí en Hidalgo la próxima semana, y ahí tendremos pues un poco más de elementos para opinar, ¿no?, sobre cómo está ya más o menos definida la carrera por la candidatura presidencial
cuando menos aquí en lo que toca a nuestro estado. Sí, yo creo que sí está bien va bien la competencia. Ya tendremos, desde luego, ya hemos visto el desfile de aspirantes de la Cuarta Transformación. Ahora veremos, no veo un desfile porque evidentemente pues, nada más es Xochitl Gálvez, no creo que venga alguno más. Mira, Santiago Krill, por ejemplo, no, yo creo que sí llenaría algún restaurante. Vino Silvano Aureoles y pues pasó de noche su visita. Sí, estuvo ahí en el comité perredista y hasta ahí. Pues no. Yo creo que es el único lugar donde los aceptan, porque... O sea, y Krill vendría al PAN. Bueno, ya vino, pero no en calidad todavía pero pues, al final de cuentas... Candidato a coordinador de esta cosa. Ese es el tema de gastar el recurso, ¿no? Porque... Pues, anduvo por allá por Huasca, estuvo pintando bardas, muy del pueblo, Santiago Krill y su humildad. Dice. Bueno, pues hablando de mujeres, ya en temas locales, pero también nacional, un dato terrible que dio a conocer el día de ayer el Observatorio Nacional Ciudadano, esta organismo de la sociedad civil que recopila, procesa, informa datos sobre seguridad pública, y hay uno que en lo particular me parece pues terrible, ¿no? Hidalgo es el 4º lugar nacional en la incidencia del delito de violación. Este primer semestre de 2023, que es el parámetro que tomó la organización, el Observatorio Nacional, es el semestre con la mayor cantidad de delitos de violación denunciado en todo el país. Cada 20 minutos, según el promedio, cada 20 minutos se inicia una denuncia por violación sexual en el país. Hidalgo está en el 4º lugar y el índice con respecto al año anterior creció. Entonces, es un dato perturbador, como se dice ahora, ¿no? No, pues lamentable, la verdad, el dato es impactante, la verdad, y este es de los temas que reclama la ciudadanía precisamente a los políticos, ¿no? O sea, son los temas que tendrían que estar atendiendo los políticos de manera inmediata y que al final de cuentas están sumergidos en un tema electoral, como siempre, como ha pasado siempre, como pasó con el PRI, como pasó con el PAN, como ahorita está pasando con Morena. O sea, el presidente, en lugar de estar atendiendo estos temas con su gabinete, está viendo qué más le puede sacar a Xochitl, ¿no? Está viendo hacer una nueva sección en la mañanera para ver cómo burlan las leyes electorales y hablar de temas que pues, en ese momento ya no le corresponden. Y sin embargo, vemos, o sea, y destacamos porque nosotros somos de Hidalgo, el ranking de Hidalgo, ¿no? Pero, o sea, el top 10 es lamentable, la verdad, lamentable. ¿Será un fenómeno parecido, Beto, al de los periodistas? O sea, desde el poder se ataca a periodistas y este sexenio también es el de mayor incidencia de muerte, asesinatos, no muertes, de asesinatos de periodistas. Ahora está también ya de moda atacar a las mujeres, porque es a Xochitl, sí, pero también es a Claudia. No del presidente, pero también de otros personajes públicos, también atacan a Sheinbaum, también atacan a Xochitl Gálvez. Es todavía una costumbre casi cultural atacar a las mujeres, y vemos esta clase de datos, esta clase de estadísticas, que podría ser, tendría relación, o también, como dice Héctor, ¿no? Es el tema de que están todos metidos en la burbuja electoral y todos los demás les importa un demonio, incluido algo tan terrible, tan grave como ese delito de la violación sexual. Pues yo creo que estamos hablando aquí de que efectivamente, como lo mencionaba hace unos minutos, en un país donde la violencia en contra de las mujeres, por culturas machistas o por lo que sea, se vive diariamente, y ahorita lo veíamos precisamente en Hidalgo con un 4º lugar nada honroso. Efectivamente es visibilizar la violencia, y no solo eso, lo que es peor aún, normalizarla por un jefe de Estado como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de algunos otros políticos que atacan también a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no podemos seguir permitiendo que pasen este tipo de situaciones, porque efectivamente se está normalizando la violencia, se está saliendo de control, y ahí están las cifras no mienten. También el programa anterior lo decíamos aquí, Hidalgo pasaba, salía de los 5 primeros lugares de los estados más seguros por el índice de paz en México,
Y efectivamente lo que decíamos, pues es que no es que ocurra un asalto, un robo a casa, no es que mataron a alguien, no, es que hay una serie de delitos que en su cúmulo hacen que Hidalgo se vuelva un estado menos seguro. Entonces, en cuanto a violaciones, lo veíamos también hace una semana, lo que pasó con la menor que había sido violada y asesinada. Entonces, en Hidalgo obviamente pues no estamos tanto con las miras al proceso electoral, no tendríamos que estar viendo más estas situaciones que la seguridad en el Estado. Entonces, ahí no sé qué es lo que está pasando. Y son datos del primer semestre de Sí, este y presente año, son ¿no? datos oficiales, ¿no? Que digamos, como decíamos, ¿no? Ahí están acostumbrados a tener otros datos, aunque sean los datos oficiales, ¿no? Sí, Pero, por claro, ejemplo, son los datos del son gobierno. datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y, por ejemplo, en comparación con el primer semestre del 2022, en Hidalgo nada más estamos hablando, fue un aumento del 8.46% en el mismo periodo. Y sí, vamos a recurrir a los lugares comunes de decir, es que nosotros vamos llegando, estamos entrando, recibimos y todo lo que se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es el manejo del discurso, ¿no? Para algunas situaciones, no, es que vamos llegando y ya hemos hecho 1000 cosas. Y para cuestiones negativas, no, es que apenas vamos llegando, déjenos trabajar y todo. Entonces, Sí, ¿dónde pero está? en este particular es imperdonable. En todo el país, no solamente aquí, o sea, en todo el país creció el índice de este delito como nunca antes desde que existe el registro. Es una barbaridad. Sí, yo creo que no sabemos si deban replantear desde el gobierno federal. Yo creo que sí, porque la estrategia que se ha manejado, muy típica de que abrazos y no balazos y demás, pues no ha funcionado, no funcionará, no funcionó. Y es hora de que el presidente lo acepte y replantee la forma en la cual cuidan a la ciudadanía, ¿no? Porque lo veíamos hace unos días, se llevó a cabo la asamblea con secretarias y secretarios de seguridad pública de todos los estados, y pues sí, efectivamente, replantear desde ahí estrategias y no sé si buscar penalidades más duras a quienes cometan este tipo de conductas constitutivas de delito, porque pues vemos que no pasa nada. Bueno, ya nos lo mencionaba en entrevista hace unas semanas, meses, no recuerdo, un par de meses, la presidenta de la Red Nacional de Refugios de Mujeres, como por tercer año consecutivo el gobierno federal les regatea o les regentea o les niega recursos para atender a mujeres víctimas de violencia. Y pues ahí está el reflejo, ¿no? La violación es el paso previo al feminicidio, pero es el paso siguiente de la violencia en sus entornos cercanos. Entonces, una mujer violada ya previamente fue acosada, cuando menos, tal vez agredida, y después de la violación, en muchos casos ya viene el feminicidio, la muerte, el asesinato de las mujeres, y todo es una cadenita que ha ocasionado el aumento tan incontrolado de esta clase de delitos. Y como comentaba Beto, o sea, al final de cuentas la estrategia de abrazos no balazos, pues se ve que no funcionó. Llevamos 5 años, o sea, ya no podemos llegar al discurso de decir, bueno, es que hay que dejar que esto progrese y todo. Pero tampoco funcionó la del atacar directamente al crimen, ¿no? O sea, también esa estrategia fue fallida a todas luces, ¿no? O sea, aquí lo que debemos o que debieran hacer es abandonar el tema político, de verdad sentarse los expertos, porque expertos hay en México y hay en todas las ramas, y realmente hacer una estrategia fuera de lo político, sin pensar en colores, sin pensar en los tiempos electorales, pero pues desgraciadamente pues se antoja bastante difícil que eso pueda suceder. Y lo vimos en Pachuca hace unos par de días, 2, 3 días, cómo se fueron a manifestar mujeres agredidas. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que encubren a los agresores. Y eso es parte de la misma cadenita. Así es. Y lo que decíamos, ¿no? Esa falta de punibilidad. Porque efectivamente, bueno, pues estamos en espera de que la autoridad competente resuelva la situación por la cual se manifestaban en el Cabildo de Pachuca, pero pues ahí lo vemos que efectivamente pues está la violencia, hay quienes los encubren y es gente que está en el poder. Exactamente. Entonces, pues eso también es lo complicado, ¿no? El no hacer nada o en este caso el sí hacer, que en este caso pues fue el ocultarlo, el protegerlo, el arroparlo para que las autoridades no le hagan nada. Ese es otro tema, ¿no? Que pareciera que este tipo de delitos eh,
se dieran solamente en cierto círculo social, ¿no? O sea, siempre ha parecido que esto solamente aplica en cierto sector de la población en México. Pero como vimos, por ejemplo, en la protesta que estuvo en el ayuntamiento, también se da en las esferas políticas, ¿no? Y con directivos, secretarios, subsecretarios, directores, encubriendo esas situaciones. Entonces, no solamente queda en un extracto de la sociedad, sino Y es que es cuando viene generalizado. el peregrinar de la víctima, ¿no? Sí, la Que va revictimización. a un lugar, que va a otro lugar, que llega a denunciar, que la vuelven a revictimizar, que la hacen de lo más cansada posible para disuadir, para que no haga escándalo, para que no grite, para que no rompa, para que no vaya y haga, no, para que no haga nada, en pocas palabras, y esa es la consecuencia de que aumenten esta clase de delitos y que además, peor todavía, que queden impunes. Así es. Sí, porque también es algo que es una constante que la gente denuncia, ¿no? Que en el Ministerio Público la revictimizan, les dan largas, hacen ir y venir. Lo veíamos hace unos días con las mujeres que se manifestaban a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, ¿no? Donde decían, bueno, pues es que nuestras quejas ya fueron turnadas a la Ciudad de México cuando no tendrían por qué haber sido turnadas a la Ciudad de México. Las quejas han desaparecido, no se les da el seguimiento y es lo que ellas acusaban, ¿no? Que no, ni siquiera tienen los recursos para poder acudir hasta la Ciudad de México a dar seguimiento de un trámite que no ocurrió en la Ciudad de México, donde no están involucrados personajes, ni representantes, ni servidores públicos de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí también vimos algo muy lamentable, ¿no? Una declaración francamente muy insensible de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión de Ana Derechos Humanos, Karen Ana Parra, que decía, bueno, es que pues esas fueron cuestiones clásicas, ¿no? En la otra administración, en la pasada administración. Además, no es nuestra jurisdicción, o sea, a nosotros no nos importa. Pues sí, quizás no sea su jurisdicción, tal vez sea materia penal, tal vez sea materia laboral, en algunos casos, no sé, pero pues si una víctima va a la Comisión de Derechos Humanos, pues cuando menos debe de recibir orientación, no rechazo. Ese es uno de los más grandes absurdos. Y es una de las cuestiones por lo que existen las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos, ¿no? O sea, es la atención a la víctima, el darle la orientación y acompañarla ante pues, cualquier injusticia, ¿no? De la que es víctima y tal pareciera que, como siempre se ha dicho, las comisiones son más bien, apoyan más al agresor que a la víctima, ¿no? Siempre ha parecido eso, no lo digo yo, creo que es un... Es un estigma desde que existe, ¿no? Que es Exactamente. defensores de delincuentes. No, no precisamente, son defensores de los derechos humanos de todo mundo, pues. Todo mundo tiene derechos humanos, incluso los delincuentes, sí. Pero que llegue una víctima de un delito de esta naturaleza y que le digan, sabes que aquí no es nuestra jurisdicción, no podemos atenderte. ni siquiera dar el acompañamiento, ¿no? Ni siquiera una palabra clave que el movimiento de mujeres ha establecido es la sororidad, ¿no? Qué falta de sororidad. Exactamente, y lo terrible es que es la tercera vez que se le manifiestan a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en su breve lapso de tiempo que lleva al frente de la institución, que lleva alrededor de 9, 10 meses más o menos. Es la tercera vez que reclaman y ya incluso exigen su renuncia. Y ahí están los focos rojos, ¿no? Evidentemente no es una, no son dos, ya son 3 manifestaciones y de sectores distintos donde exigen precisamente que renuncie Ana Karen a la Comisión de Derechos Humanos. Pues ahí están las alarmas para que el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, pues vean qué es lo que está pasando, lo investiguen y en su caso, pues sí, la cesen del cargo. Y es lamentable porque, bueno, algo que hemos remarcado aquí es, ella llegó como, por ejemplo, el presidente de la República, con toda la legitimidad. Fue electa por el Congreso del Estado con una abrumadora mayoría, me parece que de 28, 29 votos, una cuestión así, de los 30 diputados que son. O sea, fue una mayoría aplastante la que le dio la confianza de llegar al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Lo primero que hace llegando es declarar que por congruencia se va a bajar el sueldo, porque el sueldo está todavía
homologado al del gobernador, es decir, la ombudsman, que es lo mismo, del estado gana lo mismo, bueno, 300, 400 pesos más, menos, perdón, una cosa así, que el gobernador del estado. Dijo que era un salario oneroso, que era escandaloso, que era incongruente con el pueblo. Pues sigue con el mismo salario, no se lo bajó, no cumplió lo que prometió. Ella lo prometió, ella lo dijo, nadie se lo puso en la boca, nadie siquiera se lo preguntó, ella lo dijo en su primera intervención ante los medios de comunicación como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, después de 3, 4 minutos de haber sido nombrada por el Congreso, y no lo cumplió. Entonces, pues, ¿qué se podrá esperar de lo demás? Y volvemos a lo mismo, estos discursos de cierta forma vacíos, antiguos, retóricos, de decir, o sea, no, yo no voy a presentar un plan de trabajo y ahora sí voy a sacar adelante todas las carpetas que se tienen ahí, pues no sé, sin atender, sin que les hagan caso. No, o sea, mi objetivo es darme a conocer y decir, voy a bajarme el sueldo, como si esa acción en sí fuera a beneficiar directamente a todas las víctimas, ¿no? O sea, mira, gana lo que tú quieras, pero atiéndeme, ¿no? O sea, por ejemplo, a diferencia del presidente, como tú dices, de toda esta unanimidad por la que fue electa, pues el presidente todavía puede acusar de que son temas políticos los que se manifiestan, pero aquí son directamente las víctimas de algún delito. O sea, ¿cómo puedes decir o cómo pudiera ella de cierta forma defenderse el hecho de decir, pues es que es un tema político? Pues no, o sea, realmente está pasando lo mismo que ha pasado siempre, siempre, siempre. Y pues pareciera que en esta administración tampoco se va a resolver, tampoco va a cambiar. Ese salario quedó establecido, hay que hacerlo notar, porque no fue ella la que lo estableció, desde luego, hace aproximadamente 10 años durante la administración del entonces ombudsman Raúl Arroyo. Él fue el que al crear la nueva ley de derechos humanos, la anterior se abrogó, la de ley orgánica, ahora es la ley de derechos humanos del estado de Hidalgo, me parece que así se le denomina. El salario quedó establecido así, ganando prácticamente lo mismo que el gobernador. Los visitadores ganan lo mismo que un secretario de Estado. El oficial mayor de la comisión gana lo mismo que un subsecretario de Estado. O sea, está a toda darla. Pero ese no es el problema es que haya prometido algo que luego no cumplió y que ahora las mujeres víctimas le reclaman. Así es. Y lo peor de todo es que en este espacio, yo en lo personal busqué a la titular de la Comisión de Derechos Humanos, compañeros de los medios de comunicación nos proporcionaron un contacto para llegar a ella y se solicitó una entrevista con ella precisamente para ver que diera contestación a lo que está pasando, a las acusaciones que se le hacen, y pues hasta la fecha seguimos en espera de esa respuesta. Ahí está. Bueno, pues cada quien con sus silencios. No es correcto. Nosotros haremos el nuestro porque ya nos vamos, ya aquí nuestra producción nos está apremiando para terminar el programa de este viernes 21 de julio. Estaremos muy pendientes, el próximo programa ya le estaremos comentando de la visita de Xóchitl Gálvez y lo que se vaya dando a conocer durante todo ese lapso. Héctor, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Fer, gracias, Beto, gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, como siempre, la invitación a suscribirse, a pegarle ahí a la campanita para que sepan cada que postemos un nuevo video. Gracias, buenas noches. Gracias, Fer, gracias, Héctor. Gracias a que nos siguieron esta transmisión y desde luego yo los espero el domingo en punto de las 22 horas con con el expreso de Central MX Noticias, y la siguiente semana nos vemos aquí en punto de las 21 horas. Muchas gracias. Y todos los días también a las 10 de la noche, noticiario nocturno Expreso Central a través de aquí, de nuestras redes en Central MX. Gracias, producción. Nos vemos, muy buenas noches. Gracias.